¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Justicia. Se graba directamente desde el Salón de Honor de la Corte Suprema y busca ser una ventana de conversación, una ventana de diálogo y reflexión para que la ciudadanía pueda conocer más sobre aspectos jurídicos de temas de interés ciudadanos. En esta jornada hablaremos sobre el terrorismo, una palabra que durante las últimas décadas en Chile cada vez tiene más relevancia en la discusión de la sociedad y también por los hechos extranjeros que puedan pasar y vuelve a redundar en una permanente conversación diaria. Quiero presentarles a los invitados de este capítulo. En primer lugar, a mi derecha, Rodrigo Hernández, juez del Juzgado de Garantía de Puente Alto. Muchas gracias por estar acá. Hola, muchas gracias por la invitación. Cristóbal García Huidobro, abogado y profesor del Departamento de Fundamentos del Derecho de la Universidad Católica. Lo mismo. Gracias, Julio. Y por último, Antonio Segovia, abogado de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Fiscalía de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres por estar acá. Los invito a ver una nota introductoria y luego conversaremos. La definición de terrorismo es distinta según el país y sus características culturales. A pesar de esto, existe un denominador común a la hora de cuantificar la sensación de temor con violentos ataques. Países como Francia, España, Reino Unido y Siria han ocupado numerosas portadas en los medios de comunicación mundiales luego de ser víctimas de estos actos. El hecho de estar acá en Santiago también, que es como punto bastante simbólico, no sé, yo pensando en eso me imagino en el Costanero, la Moneda, y que regularmente yo ando por ahí, es como igual da para pensar en que pasa algo y qué hacer en realidad si pasa algo así y cómo va a reaccionar la legislación en realidad con todo eso. Hablar de terrorismo es bastante delicado porque uno está hablando del terror de la población, del miedo a la población. Entonces, bueno, ¿quién está generando este miedo? Bueno, puede ser la prensa, pueden ser grupos insurreccionales, incluso es más, puede ser hasta el mismo Estado. Para mí, mi análisis es que el concepto de terrorismo no existe, que fue creado a partir del 2001, cuando cayeron las Torres Gemelas y tal, pero para mí el concepto de terrorismo no existe, es un concepto totalmente inventado desde la hegemonía del poder económico y político, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. En Chile el concepto de terrorismo está presente en la Constitución, texto legal que lo considera por esencia contrario a los derechos humanos. Asimismo señala que una ley de quórum calificado deberá determinar las conductas terroristas y su penalidad. Es así como la legislación vigente desde 1984 enumera el homicidio, las lesiones, el secuestro, las infracciones contra la salud pública, el envío de efectos explosivos e incendio como parte de la lista de delitos terroristas. Desde su promulgación, esta ley ha sido modificada 6 veces. La última reforma estableció que la intención de producir temor en la población debe ser comprobada judicialmente para calificar un delito terrorista, situación que para los críticos de la ley no debería ser considerado según los medios empleados, en casos, por ejemplo, de protesta social del pueblo mapuche. Según el último boletín estadístico de la Fiscalía, durante el cuarto trimestre de 2014 existían 48 causas vigentes por delitos de crimen organizado y terrorismo. La definición del terrorismo, la presencia del terrorismo en Chile, una discusión permanente que queremos abordar en este capítulo. Magistrado, en primer lugar, el marco legal real que se enfrenta un juez de garantía o un tribunal de juicio oral o penal cuando hablamos de terrorismo. Bien, el marco legal está bastante delimitado. De un lado tenemos la Constitución que no define el terrorismo, pero sí señala que es contrario a los derechos humanos, todos los actos de terrorismo, pero sin entrar en una definición concreta. Y por otro lado, la ley 18.314, la ley antiterrorista, la cual ya en su artículo 1 nos da una noción de terrorismo. Nos dice que, bueno, tipifica como delitos terroristas todas aquellas conductas que persigan infundir un temor fundado en la población de sufrir determinados delitos que sean la misma ley, por ejemplo, el homicidio, lesiones graves, secuestro, incendios, sustracción de menores, es decir, delitos comunes, pero que la ley además les asigna una connotación terrorista dado el contexto en que se cometen, y además algunas otras figuras especiales como atentar contra determinadas autoridades públicas, atentar contra ferrocarriles, contra aeronaves, contra naves marítimas, atendiendo al medio utilizado que genera este temor en la población, la naturaleza del medio, o bien que se busca atentar contra un determinado grupo de personas, o bien con el fin de
generar un temor puede ser un temor fundado. Pero ahí es donde empiezan las complicaciones. ¿Qué es un temor fundado? ¿Quiénes son las personas que se van a ver afectadas? Como le comentaba, el mismo concepto de terrorismo no está claramente definido en la legislación, y no solo en la nuestra, en ninguna legislación. O sea, a nivel internacional, ni siquiera en la ONU se han logrado poner de acuerdo en que debemos entender claramente por terrorismo. Sí, esta es una ley normal, es decir, el Ministerio Público cuando persigue un delito, ¿él le asigna el carácter terrorista o una ley distinta, especial, por ejemplo, que necesita una querella del gobierno por esta materia? No, que la ley antiterrorista contempla la posibilidad de la acción pública, o sea, se puede accionar incluso por querella, en el caso de la ley antiterrorista. Obviamente también pueden crearse los organismos del Estado, incluso la ley contempla determinados organismos que tienen la legitimación activa para presentar la querella, pero en definitiva hay acción penal pública para perseguir un delito terrorista. Ahora, la mayor cantidad de delitos que contempla esta ley son básicamente delitos comunes, a los cuales, dado el contexto en que se cometen, es decir, buscando generar este temor fundado en la población, pasan a ser delitos terroristas. ¿Y en la pena, por ejemplo, pasa a ser agravante de un delito simple? Si es que se considera delito terrorista, agrava la pena. Bueno, nuestro sistema es un tema muy técnico de explicar, comúnmente la gente no entiende el tema de cómo se determina una pena, pero nuestra legislación establece pena en grados. En el caso de aplicarse la ley terrorista, en definitiva, a una persona, la pena que se contempla para el delito común se puede aumentar en 1, 2 o hasta 3 grados. Perfecto. Lo que dispara para la persona que se vea en definitiva condenada por un delito terrorista la penalidad probable. Obviamente. Cristóbal, el origen de esta ley, ¿se habla de su descrédito en parte por el origen y la época política donde fue originada? ¿Y cómo ha sido la evolución hasta estos días? Bueno, a ver, la evolución de la ley antiterrorista que se promulgó en el año 1984, tiene una genealogía un poco más antigua. La ley antiterrorista es precisamente, o trató, y ya como lo decía el magistrado, de forma bastante imperfecta, el determinar lo que era el terrorismo, ¿no? Pero previo a la ley antiterrorista, nosotros hemos tenido una larga lista de leyes que tienen que ver con la seguridad interior del Estado. Quizá la primera de ellas es la del año 1937, después está la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, del año 48, después vendría la ley del año 1958, que es la otra ley de seguridad interior del Estado, y después viene otra ley de seguridad interior del Estado que está actualmente vigente. Y de alguna manera es hermana de la ley antiterrorista. Ahora, el año 84 nosotros teníamos un gobierno de facto, el gobierno militar, digamos, que llevaba gobernando 11 años, digámoslo, el país, y hoy día supuestamente ha caído en descrédito porque habría sido originada durante ese gobierno. Ahora, si tú me preguntas a mí, yo creo que eso es un argumento bastante ingenuo hasta cierto punto, no tanto por el contenido ideológico de la ley, que en realidad la legislación antiterrorista en distintas partes del mundo permanentemente está enfocada en la lógica del enemigo interno, ¿ya? Y a cierto grupo político dentro de las sociedades no le gusta la lógica del enemigo interno, ¿ya? Ahora, de todas maneras, indudablemente la ley antiterrorista ha ido hasta cierto punto evolucionando y tratando de establecer los tipos de forma mucho más clara, cosa que quizá por desgracia no se ha logrado hasta el día de hoy, ¿ya? Porque todavía seguimos sin una definición clara de terrorismo. Yo quería agregar algo más, que no solamente el infundir temor, sino que además también sacar decisiones a la autoridad. Porque aquí yo literalmente te pongo una pistola al pecho, diciéndote, yo no solamente quiero infundir temor, sino que a través del temor yo quiero lograr tales o cuales objetivos, e incluso también lográndolo presionando a la autoridad. Claro. Eso yo te diría que tiene que ver más o menos con cierto grado evolutivo, y además también esto se ocupa dentro de un contexto que implica violencia, ¿no? Ahora, ¿cuál es el grado de violencia que existe en Chile? Bueno, eso es una discusión un poco más larga. Absolutamente. Antonio, desde la mirada de tu unidad, ¿cierto? La unidad especializada en lavado de dinero, delitos económicos y crimen organizado. Para que exista terrorismo tiene que haber financiamiento para esta actividad. ¿En Chile hay financiamiento de algún grupo que parezca o que pueda ser terrorista?
Bueno, en primer lugar, quería referirse un poco al contexto normativo, ¿cierto?, el financiamiento del terrorismo. Se trata de un delito que está tipificado en el artículo 8º de la ley 18.314 y que tiene una definición en nuestra legislación bastante moderna, siguiendo la Convención Internacional de Naciones Unidas contra la Financiación del Terrorismo del año 99, siguiendo ese modelo está tipificado en nuestro ordenamiento. Del mismo modo, a partir de febrero de este año, una reforma muy importante a la ley 19.913, que crea y establece un sistema antilavado de dinero, se introdujo la financiación del terrorismo dentro de todo este sistema antilavado de dinero con la finalidad de que distintos organismos públicos y privados que se desempeñan en distintos sectores de la economía puedan detectar operaciones de financiamiento del terrorismo que puedan ser reportadas a la unidad de análisis financiero para luego un proceso de análisis sean comunicadas, en caso de que existan indicios de comisión de un delito, a la Fiscalía para poder digamos, perseguirla, o sea, continuar con la investigación y persecución penal. Sí. ¿La Fiscalía qué persigue cuando busca el lavado de dinero? ¿Grandes inversionistas, grupos minoritarios? ¿Cómo se desarrolla en Chile, pero también en el mundo, el ingreso de dinero a un país para fines terroristas? Bueno, por distintos mecanismos, por distintos instrumentos y por distintas vías. Probablemente la principal diferencia en todo caso entre el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero a nivel de tipologías tanto nacionales como internacionales sea que el lavado de dinero busca justamente legitimar capitales de origen ilícito, ¿cierto? Darle una apariencia de legitimidad o de legalidad a ciertos dineros que tienen un origen delictivo, se producen en un delito. En cambio, para financiar actividades terroristas, la experiencia tanto nacional como comparada, la verdad es que los fondos pueden provenir tanto de actividades lícitas como ilícitas. Y en este sentido, los mecanismos de financiamiento son mucho más amplios en este último delito. Exacto. Quiero invitarlos a ver un dato estadístico. Son cifras que nos invitan a seguir conversando. Por favor. De 162 países que conforman el Índice Mundial de Terrorismo, Chile ocupa el puesto 46. Durante 2014, Chile registró 17 incidentes relacionados al terrorismo que dejaron 26 heridos y un fallecido. El costo económico mundial del terrorismo en 2014 alcanzó una cifra récord de $54.000 millones y 32.000 personas muertas. De 162 países, Chile ocupa el lugar número 46 de terrorismo. Esto se lo quiero preguntar a Cristóbal. En el escenario global, ¿lo ves así, por ejemplo? ¿Qué índices o qué elementos se toman para considerar que un país puede tener? Bueno, a ver, hay un índice internacional, Global Terrorism, que se llama, que es el que mide fundamentalmente esto. Ahora, se nutre de las estadísticas gubernamentales. Claro. Entonces también uno podría entrar a desconfiar, digámoslo, qué es lo que se considera terrorismo por un Estado respecto a otros elementos. Ahora, que Chile esté en el lugar 46, eso significa que estamos de la mitad hacia abajo, digamos, lo cual es un escenario bastante bueno. Pero no por eso Chile deja de ser un Estado, o un país, mejor dicho, que no tenga cierto grado de violencia. Tú lo mencionabas, de hecho, se mencionaba en la nota al inicio del programa que efectivamente hay un problema grave con el tema indígena en el sur de Chile. Un tema que por lo demás tiene un par de siglos de antigüedad, un siglo y medio de antigüedad. Entonces, indudablemente que hay ciertos elementos o ciertas materias que se van larvando y que se van fermentando, por desgracia, en distintos estados. Indudablemente que tú no vas a comparar, por ejemplo, a Chile con países, por ejemplo, el mundo desarrollado, que en estos momentos se encuentran en un conflicto con con grupos, digamos, opuestos, fundamentalmente ¿cómo se llama?, de ideología islámica, de hecho, que como es el caso que vimos con lo de Francia, lo que ocurrió en España, en Londres, hace unos años atrás, etcétera. Y tampoco en casos donde tú tienes estados fallidos, donde finalmente el gobierno no puede controlar al país y el país está al borde de la guerra civil. Indudablemente que nosotros estamos en un estado más que nada de paz, ¿ya? Un estado pacífico, pero no por eso no tenemos problemas. Exacto, ni tampoco preocuparnos de... Magistrado, usted es juzgado de garantía de Puente Alto. En Puente Alto durante los últimos años hubo un incidente que fue un ataque a un retén de carabineros que se habló de la posibilidad de que fuera con orígenes terroristas. No le quiero preguntar del caso puntual, pero le quiero preguntar de la labor del juez de garantía frente a estas denuncias. ¿Cuál es el estándar que se le exige, por ejemplo, al Ministerio Público para lograr las prisiones preventivas o no? ¿Cuál es la mirada que un juez tiene frente a la persecución penal por terrorismo? Bien, bueno, hay que entender que cuando llega un detenido a un control de detención,
normalmente los antecedentes que se pueden proporcionar al tribunal claramente no son los mismos que se acompañan después en un juicio, en un juicio oral. Los antecedentes son menores. Si bien muchas veces hay detrás una labor investigativa previa, esos antecedentes no tienen la misma fuerza de aquellos que en definitiva se van a presentar a un juicio oral. Y por lo mismo el estándar que establece el legislador para efecto de decretar una prisión preventiva, por ejemplo, son menores que los que se le exigen a un juez para dictar una sentencia condenatoria. A un juez solamente tiene que fijarse que existan antecedentes que justifican la existencia del delito que se investiga. En este caso, si se tiró, no sé, una bomba incendiaria, se quemó efectivamente una parte de un cuartel policial, bueno, ahí claramente tenemos antecedentes que dicen, oiga, mira, aquí sí se cometió, hay antecedentes que dicen que se cometió un delito. Claro. Después presunciones, la ley dice presunciones fundadas de participación. Bueno, ahí el Ministerio Público presentará antecedentes que el juez en su momento evaluará para ver si esa persona que está sentada frente al juez es de alguna manera vinculable al hecho, pero no son tampoco mayores antecedentes los que se piden. Una vez que el juez con esos pocos antecedentes que tiene esa primera audiencia logra determinar que hay un delito y que esa persona, hay presunciones de que esa persona estuvo vinculada a ese delito, dependiendo de la gravedad del ilícito se podrá decretar prisión preventiva. En el caso del delito antiterrorista normalmente se va a establecer la prisión preventiva, ello por las penalidades. Porque la pena es más alta que lo normal. Exactamente, por las penalidades que establece la ley para este tipo de ilícitos. Por lo mismo no es raro que una persona acusada, digamos, imputada por un delito terrorista, se le decreta la medida cautelar de prisión preventiva si están los antecedentes mínimos para justificar esa imputación en el momento de esa audiencia. Y posteriormente puede ser absuelta en el Tribunal de Justicia Penal. Exactamente, cuando ya llegamos al juicio que tiene la justicia penal, claro. Exactamente, y de hecho muchas veces la misma gente se confunde la audiencia en la cual la persona es formalizada y en la cual queda en prisión preventiva, muchas veces la gente cree que es el juicio. Exacto. Por otro lado, muchas veces sucede que una persona que está en una audiencia de control de detención y queda en prisión preventiva, eso es lo que aparece en todos lados, este es el detenido, queda en prisión preventiva, después esa persona es absuelta y en ninguna parte se comenta nada. Entonces, o por el contrario, una persona que queda libre, no queda en prisión preventiva, quizás posteriormente es condenada y tiene que cumplir su condena. Absolutamente. Antonio, sí, perdón. Te quería agregar una cosa con lo que comentaba recién Cristóbal. Me llamó la atención el tema de los datos sobre terrorismo. Nosotros estamos en una sociedad bastante pacífica y obviamente cuando ocurren hechos de esta naturaleza se genera una sensación de inseguridad en la ciudadanía. Bueno, yo tuve la fortuna en algún momento de estar viviendo en Europa, justamente lo estaba viviendo en Roma cuando sucedieron los atentados de Atocha del 11M y posteriormente el atentado de Londres, y todo el mundo decía, viene Roma, y yo estuve una semana sin subirme al metro. A la vía pública, claro. Y toda la gente ya igual, o sea, efectivamente en otros países donde efectivamente tenemos un tema de un terrorismo, incluso un terrorismo mucho más violento, tenemos en ese tiempo Al-Qaeda, en esta época está el Estado Islámico, estas acciones efectivamente generan un grado de temor en la población que por lo menos afortunadamente aquí en Chile bueno, acá en Chile no hemos tenido la magnitud de atentados como el 11M, pero tenemos atentados en el subcentro de la escuela militar y también da miedo andar en metro en ese periodo del tiempo relativo. Genera ese temor, pero afortunadamente aún no hemos, y ojalá nunca lo tengamos, no hemos sufrido esas experiencias atroces que se ven en y además también hay algo que hay que agregar, el magistrado lo decía recién, tampoco hay una asiduidad en Chile respecto a esto. Quizá, claro, en buena parte de Chile. Quizás en la zona sur de Chile el tema es más complejo respecto a lo que más que ya vemos en las noticias. Ya vamos a conversar sobre la violencia en la Araucanía, sí. Las estadísticas, por último, para Antonio, el costo económico mundial del terrorismo alcanzó una cifra de 54 millones de dólares. Efectivamente, seguimos dando vueltas de financiamiento, acción, no hay otra forma. Bajo ese tema del financiamiento, ¿Chile está en el lugar 40 y fracción del ranking a su juicio?
Bueno, es difícil poder hacer estimaciones con precisión, digamos. De hecho, nosotros, por ejemplo, no tenemos ninguna condena en Chile por financiamiento del terrorismo. Exactamente. Y desde esa perspectiva es difícil poder establecer algunos datos precisos en la medida en que no hay ningún reconocimiento a nivel judicial en la materia, digamos. Por otro lado, hay que tener presente que, como se ha venido discutiendo respecto tanto a la financiación del terrorismo como a los delitos terroristas, es sumamente importante destacar que la caracterización legal en Chile del delito es muy relevante el ánimo particular con el cual es cometido el delito por parte del autor de este. Y desde esa perspectiva, un mismo caso o casos similares pueden no ser considerados terroristas en la medida en que se logre acreditar y un tribunal tenga por acreditado la presencia específica y determinante de ese ánimo especial de producir temor en la población del sujeto que realiza el acto que, a juicio de la Fiscalía, es constitutivo de delito terrorista. Entonces, un modelo marcadamente subjetivo, claro, ¿cierto?, impide también establecer ciertas comparaciones digamos, tanto entre montos como entre distintos tipos de actos que puedan ser calificados como terroristas. Claro, ánimo, dice la ley. ¿Cómo evalúa un magistrado el ánimo de hacer terror, de generar terror, cierto? Bueno, yo no soy juez oral, no me ha tocado, sí, claro, dictar sentencia, pero las sentencias absolutorias que se han dictado ha sido un tema clave, que no se ha logrado acreditar este dolo, este ánimo de causar este temor o para obtener los fines que establece la ley para estar frente a un delito terrorista. Exactamente. Antonio, nunca en Chile se ha aplicado una pena por financiamiento terrorista, porque la ley de financiamiento terrorista viene de la mano de la sentencia del acto terrorista, me imagino, o puede ir por la vía paralela. No, se trata de un tipo penal que es completamente autónomo y puede ir por la vía paralela. La Fiscalía puede imputar a una persona la comisión del delito de financiamiento del terrorismo y esa sola conducta, en el fondo, ser objeto de juicio, sin perjuicio de que vaya de la mano con algún acto terrorista en particular. Digamos. Ya, pero por ejemplo, yo soy financista de las personas que atentaron con del caso Luxinger, por ejemplo, ¿ya? Que fue absuelto de la mirada terrorista la persona autora. ¿Me podrían también enjuiciar por financiamiento de ese acto sabiendo que no fue terrorista finalmente? Luego, quiero ver la diferenciación. Claro, luego de la absolución eventualmente no, pero uno podría claro, llevar a juicio a una persona, ¿cierto?, diciendo esta persona financió actos que la Fiscalía también entiende que son terroristas. Y el tribunal podrá decir, bueno, de partida el acto que se pretendía financiar no lo entendemos como terrorista y de ahí en adelante, claro, no entender que se tiene por acreditado un delito de financiamiento en ese caso. Perfecto. Es recurrente en la conversación el conflicto mapuche, la violencia rural. Quiero preguntarte todos los conceptos que ves tú frente a esta violencia. ¿Son actos terroristas o no a tu juicio? ¿Cuál es el grado de reivindicación contra el grado de temor, etcétera? Bueno, lo discutíamos fuera de cámara, ¿sí?, antes de partir el programa con el magistrado, que claro, el terrorista de algunos es el luchador de la libertad de otros. Exacto. Hay ciertas doctrinas que yo no comparto por lo demás, que consideren que, por ejemplo, el terrorismo solamente puede ser terrorismo de Estado, que va de la misma mano y que el único que puede violar los derechos humanos es el Estado también. Yo creo que eso es muy discutible. Y además también, a ver, indudablemente que uno puede hablar de reivindicaciones, ¿ya? Uno puede hablar de injusticias y efectivamente se puede exigir el resarcimiento de esa injusticia con la debida reparación, si es posible, desde el punto de vista material. Sin embargo, el límite o la delgada línea que divide lo que es la reivindicación propiamente tal de lo que es el terrorismo tiene que ver con el ejercicio de una fuerza armada, de hecho. Y no solamente fuerza armada en el sentido de utilización de armamento, sino que también de artefactos incendiarios, etcétera. O sea, parte de lo que hemos visto en el sur. Ahora, el problema es que esto es un tema jurídico que está teñido y muy teñido por el tema político, ¿ya? Y es una madeja que, por desgracia, ninguno de los gobiernos actuales, o sea, los últimos 5 gobiernos que hemos tenido, ni tampoco a lo largo de nuestra historia republicana hemos sabido arreglar. Exacto. ¿Ya? Y como te decía en un momento, este es el fermento y la expresión de un fermento mucho más grande que se ha dado en un tiempo bastante largo. ¿Para el Ministerio Público hay algún tipo de financiamiento para la violencia rural que se vive en la Araucanía o no? ¿Se ha detectado, por ejemplo, alguna formalización sobre esta mirada? No hay formalizaciones por financiamiento del terrorismo referentes al ámbito del así denominado conflicto o cuestión mapuche en el sur del país.
pero por supuesto que se han investigado y siempre objeto de investigación los flujos de dinero asociados en general a cualquier tipo de actividad delictiva, por cierto. Sí. Magistrado, lo global, es difícil preguntarle a un juez sobre casos coyunturales, pero ¿cuándo un juez a la hora de evaluar el hecho fáctico considera también el contexto histórico de un hecho? Bien, bueno, primero quería me referir un poquito a lo que preguntaste inicialmente, ¿Sí? con respecto al conflicto en la Araucanía. Como dijo Cristóbal, es un conflicto ya de larga data, de que Chile es república, que tenemos los conflictos. Extrañamente con los españoles se habían logrado acuerdos que posteriormente, una vez que nació la república, comenzaron los problemas, pero bueno, esa es... Usted responde a los historiadores. Pero tiene que ver con un tema jurídico. Claro. Pero hay que tener claro una cosa, cuando hablamos de conflicto mapuche y la aplicación de ley antiterrorista, yo creo que es un error generalizar. Ya. Bien, aquí como nunca es necesario ir al caso a caso. A la casuística. A la casuística del caso concreto, porque un hecho concreto que acontezca en la Araucanía con un determinado resultado delictual puede ser constitutivo solamente de un delito común y fruto de una reivindicación que hace un grupo determinado, pero sin caer en delito terrorista. Y otro hecho, quizás de similares características, pero según la modalidad en que se comete, las circunstancias que acontece, sí puede caer perfectamente dentro del contexto de la ley antiterrorista. Por lo tanto, aquí la casuística es clave. No podemos establecer una un patrón, una regla general. Ahora, en cuanto a los contextos históricos, tampoco para un tribunal, el tribunal le corresponde solamente conocer del hecho concreto que aconteció un día determinado. Exacto. Y si ese hecho es o no constitutivo de delito. Los antecedentes históricos, bueno, uno es un ser humano que lee, estudia, que obviamente se podrá influenciar o no por determinados acontecimientos históricos, determinadas ideologías, son inevitables, todos son seres humanos pensantes. Exacto. Pero técnicamente el contexto histórico no debería jugar un rol mayor a la hora de decidir respecto de la culpabilidad e inocencia de un sujeto. Y esos son los diferentes límites que se da en la discusión pública, cuando yo valoro una sentencia de un tribunal desde contexto histórico, por ejemplo. Son lenguajes y son dinámicas absolutamente idiomas distintas. distintos. Absolutamente. Como última parte de este capítulo, salimos a la calle, preguntamos a la ciudadanía si tiene alguna consulta para ustedes. Vamos a ver la primera pregunta. Si el concepto es tan amplio, cuando una persona acusada de terrorismo queda en libertad, ¿puede querellarse contra el Estado? El concepto amplio dice, cuando una persona que es acusada de terrorismo queda absuelta finalmente, puede demandar, puede tomar acciones legales contra la persona, contra el ente que lo acusó, en este caso el Ministerio Público o el Estado. Bueno, aquí voy a dar una respuesta curiosa. ¿Sí? De poder puede demandar. Todos pueden demandar en cualquier momento. El tema es cómo se fundamenta esa demanda y si va a tener algún resultado positivo o si tiene respaldo en el ordenamiento jurídico vigente. ¿Cuáles son las normas que nosotros tenemos para fundamentar eventualmente una demanda en contra del Estado? En primer lugar, la Constitución Política del Estado, que establece en el artículo 19, número 7, dentro de sus numerales, la indemnización por error judicial. Claro. Una cosa con esa norma constitucional es que parte de su redacción se quedó en la legislación antigua, pre-reforma. ¿Ya? Habla de auto de procesamiento, Claro. términos que ya en el nuevo sistema reformado ya no aplican, y que en definitiva, si se llega a estimar que hay un error judicial, tiene que estar en una sentencia, una sentencia definitiva. Claro. Bien, no por una prisión preventiva. La ley del Ministerio Público, la ley orgánica constitucional, en el artículo 5 también establece una indemnización en caso de actuaciones injustas, Arbitrarias. o arbitrarias, Claro, los mismos conceptos que utiliza la Constitución. Pero eso también ya pone una gran traba, porque establecer que fue manifiestamente errónea la actuación ya sea del órgano jurisdiccionado del Ministerio Público o que fue arbitraria, eso También va al subjetivo, ¿cierto? es tan subjetivo, ¿no? Y siempre hubo una investigación de por medio, entonces que en definitiva la Corte Suprema, que es la que establece estas indemnizaciones, llega a un resultado de que aquí hubo una arbitrariedad y errores injustificables. Es muy raro que eso llegue a acontecer. Por lo tanto,
la opción de obtener por esta vía algún tipo de indemnización en nuestro ordenamiento está muy limitada. El Pacto de San José de Costa Rica y la Convención Interamericana de Derechos Humanos establecen un par de normas en las cuales establece la posibilidad de que el Estado repare este tipo de errores judiciales. Pero esto no ha tenido una repercusión en nuestra legislación interna. Tampoco desconozco si alguien habrá hecho el ejercicio de demandar solamente invocando los tratados internacionales y qué resultado habrá obtenido, lo desconozco, ¿sí? Pero bueno, el campo está limitado. Claro. No, claro, yo coincido con el magistrado, en el fondo absolutamente hay una posibilidad de querellarse por una actuación arbitraria o ilegal, digamos, del Estado de sus organismos ante los órganos de justicia correspondientes. Y efectivamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene instancias especiales para poder enjuiciar a los estados cuando no han cumplido con sus obligaciones, sobre todo contrastándola con las convenciones internacionales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, tenemos en Chile un caso reciente, que es el fallo del caso Norín Catrimán y otro, el denominado caso Lonco, ¿cierto?, en donde la Corte condenó al Estado de Chile a una serie de acciones de reparación en contra de varias personas que fueron condenadas por aplicación de la ley antiterrorista, a pesar de que es bien interesante el fallo porque se refiere justamente a los casos concretos, en cómo fue aplicada la ley en esos casos concretos, sin perjuicio de dejar a salvo, entre comillas, o dejar a salvo en general, la misma ley. Es decir, dijo que la ley no era necesariamente contraria al principio de legalidad, o que el recurso de nulidad no era contrario al derecho a recurrir en los términos de la Convención Interamericana, y entre otras varias consideraciones. Exactamente, lo que dice Antonio. El Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió la reforma a la ley antiterrorista y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó revocar 8 condenas aplicadas en 2003 contra 7 mapuches y un activista bajo la figura legal de terrorismo. Y además hay que hacer presente, perdón, que siempre juicio que la Fiscalía en general considera que la ley antiterrorista actual hay que modificarla en muchísimos aspectos. De todas maneras, la Corte Interamericana evaluó la ley antiterrorista a la luz del principio de legalidad en los términos establecidos en la propia Convención, antes de la reforma del año 2010, en donde había una serie de presunciones de finalidad, una serie de presunciones o circunstancias que permitían presumir la concurrencia de este ánimo especial de la finalidad terrorista. Sí, vamos a la segunda pregunta que teníamos preparada, por favor. Si un menor de edad quema un vehículo durante una protesta, ¿es considerado como un acto terrorista? Lo hemos conversado ya, el ánimo, ¿cierto? Y quiero terminar este programa hablando sobre posibles reformas o cambio de la norma para hacer sentido a lo que la sociedad estima. Las leyes son lo que la sociedad manifiesta en algún minuto de su historia, ¿cierto? Bueno, ¿Cómo hacemos para que la gente crea que lo que es un acto terrorista también sea considerado legalmente un acto terrorista? Se habla de objetivizar el hecho, de quitarle la palabra ánimo, etcétera. Le dejo el panel abierto para que conversemos. Bueno, como les decía, como te comentaba al inicio, a nivel mundial no hay un consenso en cuanto a lo que entendemos por terrorismo. De hecho, la palabra terrorismo ha sido muchas veces instrumentalizada. El régimen nazi, que sí podemos decir que son los terroristas de Estado por antonomasia, ellos tildaban de terroristas a los judíos de Cracovia que se habían alzado. Exacto. Digamos, cada régimen utiliza la palabra y es muy difícil llegar a un consenso. No obstante, ya a nivel internacional, ya la ONU da algunos lineamientos en el fondo de este concepto del temor en la población para lograr un fin político. Por ahí debería ir la idea, pero yo en lo personal eliminaría de la idea esta subjetiva de la finalidad, de meterse en la cabeza del que comete el acto, claro, qué fin persigue, porque eso es muy difícil de acreditar. Yo al menos pienso que debería optarse por un sistema más objetivo a la hora de establecer tipificaciones terroristas, ¿no? Sí. ¿Cómo se objetiviza el que yo queme un camión con interés, con ganas terroristas o no? O sea, en el caso de la pregunta, no. Claro. Pregunta a un menor de edad. Ahora, yendo al caso específico, bueno, ¿cómo objetivizarlo? Bueno, partiendo con una definición objetiva de lo que es el terrorismo. Ahora, yo no sé si discrepo con el magistrado, pero a ver, hay dos cosas. En primer lugar, hay que tener cuidado con caer en la tentación de llegar y pensar, como alguien lo decía en una nota al principio, que el terrorismo poco menos que no existe. Claro. Eso es tapar el sol con un dedo y, por desgracia, nosotros no podemos caer en la ingenuidad de que no van a haber personas que, con la intención de llevar adelante una agenda política que por lo demás busca cerrar las sociedades que son abiertas,
citando a Karl Popper, un filósofo alemán, indudablemente eso va a seguir existiendo y la sociedad tiene el deber y el derecho de protegerse a sí misma. Resguardarse. Eso por un lado. Ahora, dicho el tema de cómo objetivizar esto, bueno, necesitamos una definición concreta, objetiva, plausible y que efectivamente, como bien señalaba el magistrado, hay que abandonar un poco la idea de qué era lo que tú querías hacer y tratar de leerte la mente, sino que ir finalmente a cuál es la definición política, o más que la definición política, la definición particular del acto que tú estabas realizando y cuál era la meta del mismo. El objetivo final. Y por último, Antonio. Dos comentarios. Uno, respecto a la pregunta, hay que tener en consideración que el año 2011 se produjo una modificación a la legislación antiterrorista que explícitamente en el artículo primero incluyó una prohibición de aplicar esta ley a menores de 18 años. Entonces, un menor de edad, haga lo que haga, digamos, no se le puede aplicar la legislación antiterrorista. Y en segundo lugar, el Ejecutivo envió un mensaje al Congreso a principios del año, de este año, del año 2015, que fue en parte producto del trabajo que hizo una comisión prelegislativa, una comisión de expertos nombrada por el mismo gobierno, que además invitaron a varias instituciones a opinar sobre el tema. A mí me parece claro que es sumamente complejo poder establecer una definición consensuada de terrorismo y yo aquí reitero lo que se ha dicho. Las Naciones Unidas no se ha logrado poner de acuerdo, llevan años negociando esta convención general sobre terrorismo y lo que se ha hecho son instrumentos internacionales acotados a diferentes tipos de delitos sin lograr una definición general. A mí me parece que las modificaciones debieran ir en cuanto al concepto de terrorismo propiamente tal, por una parte a objetivarlo y objetivar el concepto en dos sentidos como alternativa. Uno, por los medios empleados, por la utilización de medios particularmente estragosos, destructivos, etcétera, etcétera, o quizá incluso por los resultados de una gran cantidad de personas heridas o fallecidas o lo que fuera, digamos. Por esos vías quizás se podría intentar dar algún tipo de criterio objetivo, evitando así que la definición de terrorismo no descanse sobre una intención subjetiva que por lo demás tiene problemas de prueba sumamente difíciles. Y en segundo lugar, respecto al elemento subjetivo propiamente tal, intentar delimitarlo un poco y no tener esta finalidad como está descrita en la ley, que es ideológicamente neutra, ¿cierto? Esto de producir temor en la población y darle directamente un contenido más, no sé si ideológico o político a esta finalidad, que es lo que efectivamente ha sido, como ha sido descrito fenomenológicamente el terrorismo a nivel internacional. Una actividad que puede tener por objeto causar temor, pero que además tiene por objeto intentar, no sé, socavar, como dice el proyecto de ley, socavar el orden institucional democrático o alterar gravemente el orden público, etc. Empujar al Estado, al gobierno a tomar decisiones ciertas, etcétera. Te quería complementar una cosita solamente respecto a lo que dijo Antonio, para que no haya que dar una mala percepción sobre todo en la persona que hizo la pregunta. Que no se le aplique la ley antiterrorista a un menor de edad no significa que no se le aplique el delito, el delito común. Por ejemplo, inicial. En el ejemplo, la pregunta que se hacía, que quemó un camión. Bueno, se le aplica en ese caso delito de incendio, artículo 477, número 1, que para un mayor de edad tiene una pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. Por ser menor de edad, eso sí le baja sustancialmente la pena, que haría presidio menor en su grado medio, y ahí eventualmente, si es condenado, podría ser una internación en régimen semicerrado, libertad asistida o incluso prestación de servicio. Bueno, a la gente cuando escucha estas penas también le genera una sensación, mucha gente, una sensación amarga, pero de que eventualmente si comete una conducta en menor de edad, podría ser condenado. Independientemente de que no se aplique la ley antiterrorista, sí puede ser condenado, pero por el derecho ordinario. Rodrigo Hernández, juez de garantía de Puente Alto. Antonio Segovia, abogado de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado del Ministerio Público. Y Cristóbal García Huidobro, abogado y profesor del Departamento de Fundamentos del Derecho de la Universidad Católica. Los tres estuvieron conversando en la última media hora en Hablemos de Justicia. Muchas gracias por participar. Muchas gracias. Por mi parte, me despido. Nos reencontramos en un próximo capítulo de Hablemos de Justicia, desde aquí, del Salón de Honor de la Corte Suprema. Hasta pronto.